Bueno, muy buenos días desde el quinto Congreso Iberoamericano de Teatro en el marco del Festival Internacional de Teatro de Manizales. Realmente estamos hoy en la jornada de cierre. Han pasado estos 4 días muy intensos en el Congreso y en el plenario de las 9 de la mañana tenemos el honor de presentar a Miguel Rubio Zapata. Miguel Rubio, uno de los grandes maestros del teatro latinoamericano, recordemos, integrante, fundador, director del grupo Yuyascani y además uno de los artistas, investigadores más notables que tiene Latinoamérica. Yo, digamos, consulto permanentemente sus libros. Entre otros, me gustaría nombrar las notas sobre teatro que publicó con la Universidad de Minnesota, especialmente El cuerpo ausente, un libro de referencia fundamental en el pensamiento teatral latinoamericano. Por supuesto, nombrar, entre otros, el Gran Teatro de Paucartambo, creo que es la última de sus publicaciones, Raíces y Semillas, un libro donde reflexiona sobre las relaciones entre el teatro latinoamericano y grandes maestros del teatro mundial. La verdad, Miguel Rubio, muchísimas gracias por estar acá y dedicarnos esta conferencia que se llama Sobre, sin título, técnica mixta. Muchas gracias, Miguel Rubio. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, querido Jorge, por esta amable presentación. Para mí es un honor estar presente en este destino indispensable que es Manizales para las teatralidades de nuestra América, para el encuentro de nuestras teatralidades. Voy a referirme a la obra sin título Técnica Mixta, acción escénica documentada, creada por Yuyascani en el 2004, luego de acompañar el proceso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR. Escribo este texto en momentos en que se conmemoran 20 años de la entrega del informe final. Este proceso significó un cambio en nuestro imaginario. El hecho de que las víctimas de la violencia hablaran y por primera vez dieran al mundo cuenta de su condición, canceló representaciones artísticas, culturales y políticas no solicitadas por los directamente afectados. Sin embargo, no podemos considerar que este es un proceso concluido. Aún persisten demandas no satisfechas de las víctimas y además vivimos en permanente estado de confrontación con narrativas negacionistas que tienen el propósito de evadir la justicia. Se normaliza hoy en el Perú que cualquier pensamiento disidente sea calificado como terrorista. La represión de recientes movilizaciones ciudadanas que traían al espacio público sus justos reclamos, dejando un saldo de más de 60 muertes, es evidencia que es un proceso no terminado. No hemos aprendido a respetar la vida. El proceso de la CBR significó un gran desafío y oportunidad para los artistas peruanos, como se puede apreciar en la proliferación de obras, literatura, cine, artes plásticas, teatro, que refieren a los años de la violencia que hemos vivido. Con esta ponencia me propongo dar cuenta de cómo el proceso de acompañar las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación devino en el impulso para la creación de la obra sin título Técnica Mixta. Cito: no creo que una historia que tenga pies y cabeza pueda hoy hacer justicia a la realidad. Cierro cita. Heiner Müller. Comparto estas notas proponiéndome realizar una especie de visita guiada y un recuento de la experiencia de cómo llegamos a ella. Será parcial por eso que son notas personales, que no tienen pretensión de ser concluyentes, sino de dar un testimonio desde uno de los lugares posibles, el mío. Procuraré entonces escribir disponiéndome a ser parte del acontecimiento desde el lugar del espectador, sin duda uno privilegiado. Sin título Técnica Mixta fue concebida a finales del conflicto armado interno en 1980-2000. Es una acción escénica documentada, consecuencia del impacto que nos dejó el proceso de acompañamiento a las audiencias públicas de la CR que efectuamos por invitación de ellos. La Comisión de la Verdad trabajó ininterrumpidamente durante 2 años, recopilando cerca de 17.000 testimonios y organizó 21 audiencias a las que asistieron más de 9.500 personas. Estas audiencias fueron sesiones solemnes
en la que los comisionados recibieron directamente ante la opinión pública nacional el testimonio de víctimas y testigos sobre hechos que habrían afectado gravemente a la víctima y a su grupo familiar y social. Nos dedicamos entonces a diseñar intervenciones que contribuyeran a focalizar la atención hacia las audiencias. De esta manera encontramos un lugar específico como grupo de teatro, proponiendo acciones escénicas e intervenciones principalmente en el espacio público, acompañando algunas movilizaciones de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas. En todo este tiempo, nuestras obras, Raso Cuchillo, Antígona y La diosa de Cucho, estuvieron muy activas, recorriendo mercados, plazas y escuelas de diferentes pueblos, especialmente del sur andino. Las tres obras que he mencionado forman parte de nuestro repertorio, aluden a cuerpos ausentes. Mientras íbamos por diferentes ciudades presentando las obras, hemos percibido cómo nuestros personajes encontraban semejanza con historias latentes en la audiencia. Son obras que refieren a cuerpos no habidos, que en el acontecimiento escénico pueden ser convocadas y de alguna manera acercadas también a la memoria de los espectadores. Esta puede ser razón suficiente para que dichas obras que hablan de cuerpos insepultos encontrasen eco en comunidades afectadas y fueran acogidas entre familiares de víctimas y público en general. Posiblemente el cuerpo desaparecido sea el saldo más horrendo de la guerra. Participar de las audiencias públicas de la CBR fue la circunstancia en la que pudimos sentir la voz de los afectados directos. Estos testimonios nos acercaron crudamente al dolor y a la rabia, y también a la esperanza de justicia de las víctimas. Pudimos escuchar con asombro y empatía a los testimoniantes, dando cuenta con voz propia de las atrocidades vividas con su familia y comunidad. Esto también significó que nuestros procedimientos representacionales para la escena fueran fuertemente removidos. Fue todo un desafío participar de este nuevo escenario de la historia en el que nuestro oficio se veía interpelado por la tensión entre la realidad simbólica ficcionada y la realidad descarnada frente a nosotros. En este contexto, fue inevitable no cuestionar el lugar de lo representacional frente al contundente testimonio de un afectado directo. En esta inédita situación, el cuerpo y la voz de estos actores sociales nos cuestionaron profundamente. En esta nueva circunstancia, nos permitió remirar nuestro lugar y cada uno pudo encontrar su propia voz, una voz que nos lleve a anunciar desde nuestra condición ciudadana y que refuerza la propuesta de un actor testigo de su tiempo. Cuando hablo de actor testigo me refiero al actor que refiere a una condición de actor creador que busca generar un comportamiento escénico que le permite dialogar con momentos gravitantes para el contexto con el que se encuentra. Por tanto, no tiene necesariamente un personaje ni una obra previa que representar. Si bien desde los primeros tiempos del grupo hemos dirigido nuestra energía hacia nutrir esa condición de actor testigo como lugar de enunciación, esta experiencia la cargó de sentido al vernos frente al caudal de documentación textual, visual y sonora aparecida en este contexto, especialmente gracias a la cercanía, acompañamiento y escucha de las víctimas. ¿Qué horizontes representacionales aparecían frente a nosotros al iniciar nuevos procesos creativos después de lo vivido y escuchado? Culminado este periodo, regresamos a la sala para retomar nuestro trabajo y emprender la aventura de una nueva obra. No sería fácil después de esta intensa y sobrecogedora experiencia. Inicialmente, nuestro propósito no estaba orientado a realizar una obra sobre el conflicto armado interno, a pesar de la experiencia abrumadora de la que veníamos. Lo primero que hicimos al regresar a la sala de teatro fue retomar un viejo proyecto que se remontaba a los inicios del grupo. Me refiero a los principios de los años 70 del siglo pasado, una obra sobre la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, 1879-1884, también llamada Guerra del Guano y el Salitre, fue un conflicto armado que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. Perú perdió la guerra y el país fue invadido por Chile, convirtiéndose en uno de los episodios más traumáticos de nuestra historia republicana, proyecto que habíamos abandonado y retomado algunas veces sin darle continuidad. Nos propusimos entonces, como punto de partida, indagar acerca de la memoria que tenemos de ese periodo. Nos motivaba la idea de abordar las consecuencias subjetivas,
¿Qué balances de la guerra transmiten las narrativas oficiales, las que hemos recibido desde el universo gráfico que se difunde en la escuela pública y que tenemos internalizadas en nuestra subjetividad? ¿Qué memorias guardan de sus deudos y sobrevivientes nuestros países hermanos? ¿En qué situación quedaron esos pueblos que se batieron cuerpo a cuerpo? Es decir, nuestros pueblos, su gente, quienes son los que a fin de cuentas siempre pierden en las guerras. Decidimos hacer justicia con este proyecto postergado, retomando viejos materiales, escenas, momentos e ideas que habíamos dejado de lado. Las volvimos a reunir y revisar en el espacio, indagando posibilidades. Así reaparecieron imágenes guardadas que tratamos de reconstruir y someter a ejercicios, buscando proponer encuadres dramatúrgicos. Ningún resultado lograba convencernos. Las situaciones se sentían previsibles y el tratamiento se asemejaba a lo que podríamos llamar cliché de drama histórico. Aparecían líneas temáticas y argumentales demasiado estructuradas como para recoger la complejidad que podíamos sentir nos rondaba, pero no se hacía presente. ¿Cómo estructurar la sensación, el relato incompleto, la necesaria ambigüedad? En este accionar, advertimos cómo desde las primeras aproximaciones para retomar el tema, los eventos, imágenes y presencias de la guerra aparecían mezclados con las impresiones de lo vivido y escuchado en las audiencias públicas. Surgían los testimonios que nos hablaban de la cruenta situación de violencia que vivimos entre peruanos durante el conflicto armado interno. El hecho no previsto de mezclar periodos le sumó complejidad a los ensayos. De manera orgánica fueron apareciendo en las improvisaciones alusiones a ambos periodos históricos, pugnando por tener un lugar en la obra en proceso. Hurgamos posibilidades en reuniones de mesa para pensar en términos de dramaturgia todo lo que iba apareciendo como sensaciones, espesores, texturas, signos y presencias. El desafío era la dramaturgia, que consiste fundamentalmente en organizar la acción, tejer relaciones, preguntarnos por el lugar de lo narrativo y el acontecimiento in situ. ¿Qué dramaturgia podría dar soporte a este caudal informativo? En ese momento ninguna estructura posible se asomaba para contener tanto variado material visual y sonoro. Fueron muchas imágenes deambulando sin posibilidad de ser aprehendidas, anudándose o desatándose en el espacio frente a nosotros sin encontrar el soporte adecuado. Todo intento representacional y narrativo parecía insuficiente de antemano. Se requería un orden alternativo. Fue decisivo volver a mirar y sentir la sala. Nos llamaba a tentar posibilidades más allá del formato frontal, así que decidimos vaciar el espacio, incluso dejarlo sin las graderías que tanto nos había costado obtener y a que además no habíamos terminado de pagar. Fue gracias a que tuvimos todo el espacio que las memorias y texturas se empezaron a mezclar, activando sensaciones y evocando recuerdos de lo escuchado, visto y leído sobre ambos conflictos. Después entendimos que tanto las víctimas de la guerra con Chile como las de la guerra interna eran mayoritariamente las mismas, campesinos pobres. Desde el siglo XIX hasta hoy, el abismo social se mantiene y ha sido el telón de fondo de ambas guerras. Podemos decir lo mismo del carácter del Estado, inorgánico, corrupto y ausente, sustentado en la exclusión. ¿Cómo incorporar las señales de resistencia y propuesta presentes a lo largo de nuestra historia? Fue así, con el espacio totalmente vacío, que comenzamos a reunir los materiales de la sala, uno al otro, al lado del otro, para ver qué tenían que decirnos. Una profusión de objetos diversos, canciones, ropas y acciones. Un desborde total que, sin embargo, al juntar dos memorias, generaba una fuerza y una tensión perturbadora y al mismo tiempo sugerentes. Este momento es el que llamamos proceso de acumulación sensible, práctica que consiste en reunir materiales de diverso origen para que puedan dialogar entre ellos y propiciar tejidos escénicos sin que tengan necesariamente una lógica previsible. Es así como la sala se fue poblando poco a poco de información, con temas como hilos conductores de un gran telar de sensaciones que se iban articulando. Acopiamos todo el material documental que pudimos. Aglomeración y desorden es lo que recuerdo de esas primeras sesiones de trabajo. La consigna fue intervenir el espacio juntando documentación en paredes y rincones. Cada actor empezó a intervenir espacios de forma independiente, juntando materiales diversos, fotos y vestuarios. Viejos accesorios desechados o en desuso fueron recogidos de nuestro depósito e ingresaron a la sala para reclamar una nueva oportunidad de vida.
Había libros abiertos, citas en las paredes, textos como pie de objeto y escritos en los vestuarios, pasando por cuerpos, activando memorias gracias a la diversidad de registros. Era la teatralidad construida en el espacio con todas las escrituras posibles, objetos, documentos, fotografías, artefactos culturales diversos en proceso de ser seleccionados, archivos reunidos y expuestos, sugiriendo un depósito para un memorial en construcción. Poco a poco los objetos intervenidos por los actores en el espacio se fueron transformando en objeto documentado y resignificado. Mantener inalterada la huella de procedencia de los objetos encontrados les asignaba un carácter diferente al de la utilería fabricada. Les hacía ingresar al espacio cargados de una vida previa, disponiéndolos a encontrar otro sentido en un nuevo contexto escénico. La hemos llamado acción escénica documentada por el protagonismo que tuvo la documentación, tanto en el proceso de creación de la obra como en el momento mismo de su escenificación. En Sin Título y Técnica Mixta, los espectadores acceden directamente al material de registro, artefactos culturales y accesorios varios, como máscaras y vestuarios con escritos bordados que están dispuestos en el espacio o portados por las actrices y los actores. Asumo mi lugar de director escénico como el de alguien que se ubica como un espectador creador. Es una práctica que me exige una suerte de desdoblamiento. Por un lado, como creador que puede intervenir, provocar y modificar, y por otro lado, como alguien que observa y valora lo que va apareciendo en el proceso de la obra. Es claro una condición privilegiada, hasta que a medida que vamos llegando a un resultado, me convierto solo en espectador. Poner el cuerpo para ser espectador creador es reconocer el lugar de agente activo que han tenido y tienen los espectadores en los procesos de la larga ruta de Yoascani. Orientar el trabajo de los actores y las actrices en la función de organizar la acción para provocar el acontecimiento escénico. Es desde esa perspectiva que acompaño y que tomo decisiones en los procesos de creación. Esta vez le propusimos al espectador algo diferente, compartir el lugar y desplazarse en el espacio con nosotros. La memoria necesita anclajes, lugares y fechas, monumentos, conmemoraciones, rituales, estímulos sensoriales, un olor, un sonido, una imagen pueden desencadenar recuerdos y emociones. La memoria necesita vehículos para ser transmitida a las nuevas generaciones que no fueron testigos de los acontecimientos, en este caso infaustos, que se considera necesario recordar. Palabras escritas a mano alzada sobre la pared rojiblanca que antecede a la sala del teatro. En la parte inferior del mural, a un anclaje de acero, se amarra la venda roja que cubre los ojos de una persona cuyo cuerpo está suspendido e inclinado hacia adelante con el mascarón de prueba humana. Viste uniforme de escuela pública, en sus manos cuelga el libro de versión abreviada del informe final de la Comisión de la Verdad. Antes de ingresar a la sala, atravesamos un espacio colmado de documentos, libros, fotos y revistas. Dos monitores con videos corren en simultáneo con imágenes del conflicto armado interno y de la guerra del Pacífico. Encontramos información en ambas paredes del corredor que lucen estantes con libros, revistas y recortes de periódico. Al centro del corredor hay dos mesas con documentación apilada que agudizan la sensación de estar en un depósito que guarda una cantidad abrumadora de información por clasificar. En las paredes también se exhiben dos pinturas en soporte de madera. Son tablas de la comunidad de Sarwa que dan cuenta de cómo en momentos distintos del conflicto armado interno incursionaron violentamente en esta comunidad grupos armados tanto del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas. Los materiales expuestos en el corredor son tantos que apenas se puede ojear de pasada. Se alcanzan a ver obras representativas de arte popular aludiendo al conflicto armado interno, carátulas de libros, revistas y periódicos, la mayoría exhibiendo titulares densos, fotos de cuerpos inertes, rostros duros o vencidos, pugna por llamar la atención en medio de una creciente y contundente documentación que se va acumulando en el camino de ingreso a la sala. Al ingresar a la sala de teatro, nos vamos encontrando en un territorio común compartido. Deambulamos por el espacio sin tener la posibilidad de quedarnos en un solo lugar. Estamos en escena compartiendo con los actores y las actrices, moviéndonos por distintos lugares que exponen documentos que nos invitan a acercarnos. Recuerdo que involucrar al espectador a ser parte de la acción inicialmente generó desconcierto y paulatinamente fue funcionando.
Frente a la ausencia de una convención previsible y sobre todo frente a la ausencia de butacas, el comportamiento de los espectadores en el espacio tuvo una extraña curva de aprendizaje. En las primeras funciones se sentía la resistencia en los cuerpos que se pegaban a las paredes en actitud defensiva, hasta que poco a poco se fueron ensayando reglas de convivencia entre los presentes. Esto se asemeja a la manera en que se disponen los cuerpos en las fiestas tradicionales, donde los actores danzantes y espectadores están reunidos y desplazándose en un mismo lugar. A la reproducción de este formato le hemos llamado principio de equivalencia. El uso del espacio está inspirado en cómo nos hemos sentido siendo espectadores participantes en estas fiestas tradicionales, como lo son la Virgen del Carmen de Paucartambo. Nuestro propósito fue remirar más bien el lugar del espectador para proponerle compartir un espacio común, para que esté presente como espectador creador, testigo, acompañante. Una dramaturgia que mediante la acción dé sustento a una convivencia de quienes comparten el territorio escénico, incitando a que todo lo que ocurra en el espacio concierne por igual a los presentes. Una propuesta que invite a sentirse cómodo en la posibilidad de accionar juntos en el espacio. Al ingresar a la sala, los cuerpos quietos de las actrices y los actores da tiempo para que el espectador vaya descubriendo paulatinamente lo que está instalado en el lugar. Un persistente compás acompaña el ingreso a la sala. Es un sonido constante, cual monótono goteo, que tensa la atmósfera y opera como preludio que anuncia que algo va a suceder. Luego de un tiempo prudencial, cuando los espectadores ya han recorrido diferentes sitios, se percibe que sus cuerpos preguntan: ¿y ahora qué? Es entonces que se acelera el sonido y al llegar al clima se detiene en seco. Un coro de voces se escucha en simultáneo. Desde lugares y en tiempos ligeramente distintos se oye, comillas. La memoria es selectiva porque sería imposible recordarlo todo. Como páginas sueltas de un archivo de historia, así aparecen ante nosotros temas y preguntas que tenemos pendientes. Cierro comillas. Desarrollar las poéticas de presencia corporal que activan actores y actrices tampoco fue un proceso fácil. Solo enfrentar la documentación y los objetos reunidos tenía tal contundencia que parecía suficientemente provocador. Transitar por el espacio aún sin actores ya era enfrentarse a sensaciones que activaban recuerdos, propiciaban la asociación de ideas y generaban curiosidad. Inicialmente me costó imaginar un comportamiento escénico pensado en el lugar que veníamos diseñando. Casi me parecía suficiente el cuerpo quieto, exhibido como soporte de información, como un documento más. En esa época yo estaba seducido por la performance, entendiéndola desde mi lugar como la negación de la actuación y de lo representacional. Entonces le di a los actores y actrices la indicación de reducir al mínimo la expresividad facial y corporal y que sus cuerpos se conviertan en parte de ese archivo, pero no estuvieron de acuerdo y respondieron reivindicando las rutas de su entrenamiento que se han gestado en diálogo con diversas culturas corporales. Es el archivo del grupo activado en el cuerpo, convocando el repertorio, transitando por los diferentes estados de la presencia en las acciones escénicas de la vida de Yoyascani. Se incorporaron entonces un abanico de texturas representacionales que, si tuviéramos que nombrarlas, encontraríamos, entre otros, el cuerpo exhibido, el cuerpo como soporte de información, el cuerpo heroico, herencia del romanticismo revolucionario, el cuerpo ritual y simbólico, el cuerpo de sátira política, el cuerpo del drama histórico, el cuerpo del carnaval, el cuerpo performático en acción callejera, el cuerpo danzante enmascarado, etcétera, etcétera. Esta gama de comportamientos accionaba en diálogo con el despliegue de objetos y accesorios ahí reunidos. Por eso, el título incluye el término técnica mixta. La dramaturgia sonora que propone la obra opera como eje conductor de la visita. El sonido marca el ritmo, cual latido que acompaña el trayecto y nos guía en el espacio. El audio anticipa, comenta, crea paisajes, orienta la experiencia, pauteando el devenir de lo que acontece de principio a fin. Se completa en algunos momentos con voces corales y con el sonido de un acordeón que transita entre los espectadores. Los asistentes pueden literalmente acceder a las narrativas que discurren en los cuerpos y el vestuario. En el caso de las polleras, enaguas, mantas y sombrero que viste la actriz Débora Correa, están bordados con textos donde se lee información que incluye testimonios de mujeres esterilizadas en contra de su voluntad y en las peores condiciones de higiene.
Ella expone su vestuario y los textos escritos danzan en su cuerpo. La actriz Ana Correa porta una vestimenta ayánica llamada Kushma, que tiene testimonios escritos en lengua nativa amazónica y que luce fotografías impresas, dando cuenta del proceso de sometimiento que vivió esta población esclavizada por Sendero Luminoso. La actriz Rebeca Rally exhibe un kepí y una casaca de un miembro de las Fuerzas Armadas que tiene en el forro la foto de una niña y una mujer, sugiriendo que son sus deudos. Algunos espectadores se han sorprendido de ver a un militar puesto en condición de víctima. Eso es posible, dada la complejidad de las características del conflicto armado en el Perú, donde se puede encontrar esa doble condición de perpetrador y víctima entre los diferentes actores armados. En el espacio asignado a documentar episodios de la guerra con Chile, se puede ver una foto del héroe nacional Miguel Grau y otra de los marinos que lo acompañaron en el monitor Huáscar, donde mueren junto a él. Ambas fotografías enmarcadas como si fueran retratos familiares. También se exhiben cartas, manuscritos de su esposa y un vestido de novia color negro, réplica de los vestidos de matrimonio que usaban las mujeres tan niñas en señal de protesta durante la ocupación chilena. Este espacio nos acerca al personaje en su entorno familiar. Recuerdo un hecho insólito que sucedió al poco tiempo de iniciada la primera temporada de la obra. Asistió a una función el contraalmirante Fernando Casareto Alvarado. Él era director del Museo Naval de la Marina de Guerra del Perú. Años atrás nos había contactado para llevar nuestra obra Los Músicos Ambulantes al Hospital Militar, donde hicimos una presentación a soldados heridos durante el conflicto armado interno. Para sorpresa nuestra, el contraalmirante Casareto no solo tuvo una buena reacción frente a la obra, sino que nos ofreció traernos en calidad de préstamo un arma verdadera usada en la Guerra del Pacífico, para reemplazar la de utilería que colgaba en la pared. A los pocos días, una delegación de soldados de la Marina llegó a la casa del grupo y en ceremonia formal y con honores respectivos nos fue entregado un fusil Mauser original peruano, arma perteneciente al patrimonio bélico de la nación que estuvo presente en el monitor Huáscar durante el combate de Angamos en octubre de 1879. Este inesperado gesto, más allá de lo anecdótico que pueda resultar, sobrepasó nuestras expectativas. Estábamos recibiendo un artefacto de alto valor histórico y simbólico. Por cierto, fue necesario construir una vitrina especial para exhibir y proteger el fusil. Este preciado objeto le añadió a todo lo expuesto allí un singular carácter de verdad. El arma estuvo presente durante todas las funciones que hicimos. Al final de cada temporada era devuelta al museo, hasta que un día no regresó más. En las últimas reposiciones de la obra, la vitrina luce vacía. Una carta expuesta da cuenta de su devolución definitiva. Había fallecido el almirante amigo que amaba el teatro y gestionaba el préstamo del fusil. La obra se activa con escenarios rodantes que transitan soltando voces de personajes. Los escenarios móviles recorren el espacio frente a un escriba que toma nota. Estas imágenes de procesiones parlantes se asemejan a lo sucedido en las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad. También se alude a los tramitadores que encontramos en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, dando redacción y traducción a personas quechohablantes necesitadas de hacer trámites burocráticos que exigen estar escritos en español. Estos pequeños escenarios, con actores accionando sobre ellos, recorren la sala, se mueven en el espacio y con ellos los espectadores van a su encuentro para estar cerca, verlos pasar o acompañar el trayecto. Luego de la segunda temporada, los asistentes ya no preguntaban dónde se sentarían para conocer la convención, parecían conocer la convención de la obra. Ahora la mayoría parece entender y comprender rápidamente que tendrán que moverse, que la obra no es para verse desde un solo lugar, sino que es un evento en el que la acción se desplaza y sucede en diferentes lugares de la sala. Durante el 2015, la obra fue repuesta en una versión que llamaríamos revisada, en un contexto en el que se daban señales de amedrentamientos a diferentes expresiones artísticas como el cine, el teatro y la plástica. Estas se consideraron amenazantes para una narrativa negadora del conflicto armado que se pretendía única e incontrastable. Sentimos entonces que era necesario estar alertas frente a esta situación y suscribir con nuestra obra la defensa del derecho a la expresión artística sin censura. En este contexto, repusimos nuestra acción documentada sin título técnica mixta, reafirmando nuestro propósito de seguir haciendo memoria desde el teatro.
Nos sumamos así al espíritu y esfuerzo de trabajadores de las artes, el cine, la literatura, la plástica, para hacer memoria como reacción a los tiempos de violencia vividos. Permaneció la intención de activar archivos que documentan procesos emblemáticos que están presentes y pendientes. La idea fue seguir armando carpetas y cuadernillos en torno a casos que, si bien ya no sería posible incorporar en la acción, quedarían en el espacio como documentos que los espectadores pudieran revisar. La obra está viva y en permanente relación con lo que sucede en los diferentes contextos políticos y sociales en que se ha presentado. El espíritu de Sin Título Técnica Mixta es la memoria en movimiento y construcción, como proceso constante. Es una obra que ha significado cambios radicales en nuestro lenguaje teatral. Al revisarla, sentimos que tenemos que conocerla más para seguir alimentando el planteamiento escénico, especialmente el papel protagónico del espectador en el acontecimiento, y así proponerle un lugar alejado de los modelos establecidos que lo limitan a ser receptor pasivo de lo que en la escena se enuncia. En el 2018 hicimos una nueva versión revisada a la que le sumamos aún más documentación. En esos tiempos, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía, DIRCOTE, retuvo pinturas pertenecientes al patrimonio cultural de la comunidad campesina de Sargua, que daban testimonio sobre las incursiones armadas en la comunidad, tanto de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas. El motivo de la retención de las piezas fue justificado para inspeccionarlas y evaluar sus contenidos. En nuestra versión revisada, a las dos réplicas de estas tablas que exhibimos al ingreso de la sala, así como algunos espacios de la instalación. Añadimos el cintillo de censurado para dar cuenta de esta intimidación. El acento que tuvo la versión revisada fue llamar la atención sobre la amenaza de censura. Por lo tanto, decidimos autocensurar algunas instalaciones presentes en la obra. Fue nuestra respuesta a una peligrosa actitud que se repite frente a lo simbólico. Que una foto de alguien con el puño en alto, un libro o una bandera roja se tomen como representaciones directas y unívocas de adhesión a la violencia. Durante el conflicto armado interno, fue corriente utilizar el hallazgo de algún objeto sospechoso como argumento irrefutable de prueba acusatoria. En las artes también se ha visto reflejada una creciente actitud suspicaz. Se ve apología de terrorismo en cualquier expresión artística que critique el orden establecido. Este viento de creciente intolerancia está alentado por cierta prensa que no tiene reparo en provocar escándalos sensacionalistas frente a obras artísticas que arbitrariamente son calificadas como peligrosas, que reaparece cada cierto tiempo y opera como amenaza, como intento de amedrentar y censurar la creación. El decreto de apología al terrorismo, cuya finalidad es castigar la incitación o el enaltecimiento del terrorismo, tiene una tipificación de excesiva abierta a estos delitos. Por tanto, puede dar pie a implementar medidas arbitrarias en contra de la libertad de expresión. El texto impreso de esta ley está en la obra sostenido por una actriz que lo muestra a los espectadores. Sabemos que la memoria es un campo de disputa que se ejerce desde diversas perspectivas y al mismo tiempo pareciera que como sociedad hemos aprendido poco de una experiencia tan dolorosa como la vivida. Me pregunto por qué nos es tan difícil mirar las causas que originan la violencia. La violencia de Sendero Luminoso no cayó del cielo, tampoco la de las fuerzas del orden, quienes se pusieron a combatir al terror con más terror. El periodo de violencia, 1980-2000, ha sido un proceso complejo cuya comprensión no resiste simplificaciones ni una mirada relativista que nos termina siendo cómplices con quienes invisibilizan la violación de los derechos humanos cometidas por un lado y por otro. Debemos llamar a las cosas por su nombre: secuestro, tortura, violación sexual, desapariciones, asesinatos masivos. Los crímenes y sus responsables tienen nombre. Hay suficiente evidencia que ha puesto en marcha procesos de judicialización que no terminan nunca. La memoria exige reparación, justicia, aprender del pasado y, sobre todo, escuchar la voz de las víctimas. Yuyascani, con cierta frecuencia, cuando la situación lo ha requerido, ha sacado de la sala a los personajes de Sin Título Técnica Mixta y los ha puesto nuevamente en la calle para acompañar movilizaciones y ganar presencia en el espacio público. Algunas veces íbamos a la plaza momentos antes para armar una suerte de estudio fotográfico callejero. Nuestras presencias enmascaradas estaban al servicio de fotógrafos nacionales e internacionales con el objetivo de crear imágenes de acción
que interpelaran el momento político. Luego de la sesión fotográfica, estos registros circulaban y se viralizaban en las redes. Este texto se ha ido alejando cada vez más del tema propiamente teatral. Creo que desde nuestro lugar, elegido como grupo de teatro, es inevitable que el oficio y el mundo de afuera se articulen. Ser testigos de nuestro tiempo es nuestra opción. Alguien me dijo alguna vez que viendo la obra entendía que se llamaba Sin Título porque lo vivido en el Perú durante el conflicto armado interno no tenía nombre. Y seguro tenía razón. También se llama técnica mixta porque fue una manera de acoger las memorias de la cultura escénica de Yuyascani. Parafraseando a Jerzy Grotowski, el teatro, al nutrirse de las artes aparentemente extrañas, hace aparecer espectáculos híbridos, resultados de apareamientos heterogéneos y desintegrados. Así como sugiere Grotowski, el teatro aparece negándose a sí mismo, casi perdiendo su personalidad teatral. Y así fue como llegamos a esta obra construida en base a dos relatos tan disímiles, similares y presentes. Algunas veces he recordado cómo en los ensayos preliminares asistió una joven estudiante al terminar la función y cuando nos disponíamos a intercambiar opiniones se puso de pie y dijo: gracias, pero no tengo nada que decir porque esa no es una obra de teatro. Acá no hay historia, no hay personajes, ni una estructura dramática, así que me voy. Se fue sin darnos la oportunidad de decirle que tenía razón, aunque lo que ella reclamaba estaba allí en el escenario, solo que organizado y jugado de un modo distinto al que ella había aprendido en la escuela de teatro. Cuando me preguntan cómo llegamos a este formato de obra, no dudo en responder que fue la crisis la que nos llevó a esta creación. Mejor dicho, las crisis creativas suelen ser orientadoras, son oportunidades para encontrar preguntas que gatillen el desafío de responderlas. Es ahí donde ponemos en tensión las técnicas y algunas veces la necesidad hace que aparezcan herramientas nuevas. El lenguaje que propone este trabajo es una respuesta desde la escena para dialogar con una realidad compleja, la de nuestro difícil país, que, como decía José María Arguedas, es duro, cruel y formidable. Este diálogo nos plantea siempre desafíos a los que nos enfrentamos. En esta obra confluyen diversas escrituras que nos aproximan a los límites del teatro, con todo aquello que pueda ocurrir en escena independiente del texto. La historia de nuestro teatro todavía está pensada desde los textos de literatura dramática, los que se entienden como el patrimonio primordial del hecho escénico en el Perú. No parece haber lugar para la historiografía de la acción escénica como hecho efímero, que aporte maneras diversas de registrar el acontecimiento. Tampoco sabemos de las fuertes movilizaciones que dan origen a los procesos creativos. Por eso estas notas, al momento de terminarlas, han transcurrido 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ojalá más adelante podamos seguir investigando y proponer una nueva versión revisada, retomando las recomendaciones que hiciera entonces la Comisión de la Verdad. Quisiera ahora pedir a mi colega Milagro Felipe, que está acompañándome, para mostrar algunas fotografías que se refieran a la obra, ¿no? A la entrada del teatro encontramos esta cita, que está puesta en el patio de la sala Yuyascani, que es la memoria, necesita anclajes, lugares y fechas, monumentos conmemorativos, rituales, estímulos sensoriales. Un olor, una imagen pueden desencadenar recuerdos y emociones. Luego ingresamos a un corredor donde se sugiere que estamos ingresando al depósito de un museo donde podemos ver documentación, archivos, citas en las paredes, fotografías y diversos artefactos culturales que en las nuevas versiones hemos ido incorporando. Estas son fotos de la primera versión de Sin Título, ¿no? Pero el espíritu es este, son fotografías, esas fotos que estamos viendo acá, pertenece al libro Yuyanapac, que es el primer relato visual del informe final de la Comisión de la Verdad. Luego, al ingresar a la sala, podemos ver cómo los actores y las actrices son parte de la documentación y las paredes, todas las paredes están escritas, los personajes, incluso los personajes que hemos usado en nuestras obras, también están presentes en la sala. O sea, Yuyascani también documenta su accionar en el espacio público, o sea, los espectadores pueden compartir, tocar,
aproximarse a este espacio que está planteado inicialmente como un depósito, como un depósito de memoria por clasificar, ¿no? Luego, al centro de la sala, vamos a tener también, ahí está el fusil del que hablamos hace un momento, es el retrato de Miguel Grau, ese es el fusil Mauser original peruano que nos fuera prestado por el almirante Casareto. Bueno, les decía que al centro de la sala, ese es el vestido de las viudas de, las mujeres que se casaban vestidas de negro, perdón, durante la ocupación chilena, ¿no? También tenemos esta pared que pertenece al archivo de la policía, donde se registran las pinturas y objetos que fueron obsequiados a Abimael Guzmán Reynoso, el líder máximo de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, en las últimas versiones esta pared aparece con un cintillo que pusimos censurado, ¿no? Bueno, les decía que al final luego de este proceso de recorrido, cuando se activa el sonido, ya aparecen escenarios móviles donde los espectadores pueden optar también por acompañar con los escenarios el recorrido de la sala, mirar los objetos, leer los textos que están presentes ahí y acompañar todo el transcurrir de la obra que va sucediendo en momentos diferentes. Ese es uno de los escenarios móviles. La idea de moverlos en el espacio está inspirado en las fiestas del Corpus Christi en el Cusco, donde las imágenes de los santos recorren la plaza, ¿no? Y todos, espectadores, danzantes, imágenes de santos, recorremos el mismo espacio, ¿no? A eso nosotros llamamos principio de equivalencia, es decir, no nos interesa reproducir la fiesta tradicional andina tal cual es, sino recoger el principio, la manera como estos espacios generan un vínculo convivencial diferente y cómo eso, al llevarse a la sala, pues tiene otro proceso, otra manera de acuerdo a lo que la obra requiere y presenta. Bueno, hasta aquí he tratado de hacer un resumen breve, aunque ha sido un poco largo de todas maneras. La versión completa está colgada para quienes quieran acceder al texto. Agradezco nuevamente esta cordialísima invitación. Gracias por estar. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. No sé si escuchás el aplauso aquí desde la sala del Congreso. Miguel, aprovechamos los minutos que nos quedan para hacer algunas preguntas. Si te parece, yo quiero preguntar si Vivian, adelante. Ahora sí escucho. Bueno, quería agradecerle a Miguel esta brillante intervención y decía que más que pregunta, lo que quería era comentar algo de mi experiencia como espectadora, que tuve la oportunidad de ver la obra 2 veces en Lima y luego una vez en Mirada, en Santos. Y yo veo las imágenes hoy y revivo en mí la sensación de inquietud junto con la del placer estético de ver una experiencia tan enriquecedora, tan múltiple, que bombardea los sentidos del espectador y que al mismo tiempo a mí todavía mirarla me sobrecoge un poco, porque yo estuve hace 2 semanas en Yuyacani, fui con un amigo, Miguel Mario Espinosa de México, que no conocía Yuyacani, y yo estuve como narrándole la experiencia de Sin Título Técnica Mixta con ese corredor que Miguel relata. Y yo creo que esa forma de teatro que se ha puesto tan en boga en una época reciente, no ahora, quizás no tanto, del teatro documento, Yuyacani fue un pionero en revivirla, que viene por supuesto de Peter Weiss y de otras experiencias, pero yo creo que Sin Título Técnica Mixta es un aporte singular a esa manera de hacer teatro. En ese corredor los espectadores mirábamos documentos, libros abiertos, revistas abiertas, fotografías, objetos, y ya se le abría a uno un mundo casi inabarcable que daba inicio a esa inquietud de querer apresar
lo que luego sería el sumum en esa obra. Yo sentí Sin Título Técnica Mixta, es que Dubati decía de cuando uno se encuentra verdaderamente con la teatralidad y uno celebra, qué bueno que estoy aquí, qué bueno que hoy he elegido estar aquí y no en otro lugar viviendo esta experiencia. Y yo quiero celebrar también esa capacidad que tiene Yuya Ascani de reciclar, esa palabra que a lo mejor está vulgarizada por el uso material, pero que es una palabra que a mí me parece y un concepto genial para nuestra época de tantas carencias y donde en definitiva hay pocas cosas verdaderamente nuevas. Yuya Ascani tiene esa virtud de saber reciclar un acervo, como Miguel ha narrado, una obra emprendida y no terminada de mucho tiempo atrás, pero también toda la trayectoria del grupo de algún modo está ahí. Y lo único que quería añadir es que Miguel no mencionó y me permito añadirlo, que es que antes de Sin Título Técnica Mixta, Yuya Ascani hizo Hecho en el Perú, vitrinas para un museo de la memoria, donde rompió con el espacio frontal y con el espacio del público estático, con 2 filas de 3 vitrinas, cada una enfrentadas, una a cada lado de un espacio y el público moviéndose en el medio. Y no bastó esa audacia, que fue también un espectáculo impresionantemente elocuente acerca de un retrato de la sociedad peruana, de los conflictos de la sociedad peruana, con 6 actores que no eran personajes, sino representantes de temas. Eso no bastó, esa audacia, para luego movilizar a los actores y al público por todo ese espacio compartido. Anoté algunas cosas que no quería que se me olvidaran. Y lo que quería, Miguel, eso sí, una pregunta, si da tiempo que tú la puedas responder, es después de Hecho en el Perú y después de Sin Título, donde las actrices tienen recogidos testimonios brillantes de ese proceso tan difícil que fue para ellas pasar de la representación a la presentación, tal y como tú le pedías, ¿cuál sería el momento actual de la actuación en Yuya Ascani? Muchas gracias, gracias Vivian por tu intervención. Qué bueno que has recordado Hecho en el Perú. En el texto, en el documento completo que ustedes pueden mirar, hay una referencia a Hecho en el Perú. Qué bueno, es tu ojo y tu mirada tan aguda que te permite relacionar, y te agradezco por ese detalle. Yo quería referirme también a esto que tú has llamado reciclaje, ¿no? Me parece que es una propuesta que estamos trabajando cada vez con más intención y que le llamamos postproducción, ¿no? Es decir, y este proceso de postproducción es posible en un teatro de grupo donde hay una cultura de actor, hay una cultura de grupo, hay un archivo, hay un repertorio, hay un archivo vivo en el cuerpo de los actores, y cada cierto tiempo nuestras presencias o personajes reaparecen en algunas obras como si les hubiera faltado decir algo que no terminaron de decir, o como si los nuevos contextos les obligan a volver a estar presentes. Lo que tú anotas es exacto, ese es el propósito. Yo pienso que ahora, luego de esta experiencia de hecho en el Perú y Sin Título Técnica Mixta, lo que nosotros estamos trabajando es mucho el espacio, ¿no? Ver cómo para nosotros la dramaturgia es organizar la acción en el espacio compartido, y esto viene de la mirada de las teatralidades de la tradición andina, donde el acontecimiento escénico sucede en un espacio común donde están actores, danzantes y espectadores. Entonces, nosotros tenemos unas galerías que nos costó mucho de adquirir y que no terminamos de pagar, pero que ya nos sobran porque necesitamos generar otros vínculos, compartir con los espectadores también el espacio, que caminen, que activen junto con nosotros, que el espectador sea el centro, ¿no? Esta relación casi promiscua en la que estábamos previa a la pandemia fue violentamente interrumpida porque el cuerpo se convirtió
en un peligro y un factor de contagio. Pero poco a poco estamos retomando ese vínculo más vivo, más activo con el espectador, en el que no exista una diferencia entre proscenio y espacio del espectador. El espectador no sea un agente pasivo, sino sea un agente de transformación también activo y creador en la obra, ¿no? Yo pienso que este nuevo, digamos, hemos generado un nuevo acontecimiento que se llama ahora discurso de promoción, que está basado en un cuadro de la independencia del Perú, de Juan Lepiani, donde hemos colocado este gran lienzo, que es el lienzo con el que hemos estudiado la historia del Perú, y desde la pregunta de quienes no están ausentes, quienes no están representados en ese lienzo, es que sucede el acontecimiento también en un espacio ahí compartido para 130 espectadores, pero solamente existen 30 carpetas de colegio, por lo tanto, los espectadores pueden estar en el piso, moviéndose, sentados, y el sentarse en las carpetas es para las personas que tienen prioridad, ¿no? ¿Cierto? Ancianos, personas que necesitan, tienen algún estado de vulnerabilidad y no pueden estar tanto tiempo parados en el espacio, ¿no? Pero eso al mismo tiempo, después de Sin Título, lo que ha aparecido con fuerza es la voz propia del actor, de la actriz creadora. Es decir, la obra Sin Título nos pone en una circunstancia de lo que yo he llamado la crisis de la representación en Yuyacán. Es decir, durante tantos años, nosotros representando a personajes tradicionales, cuando estos personajes del pueblo, estos campesinos, obreros, estas víctimas del conflicto armado interno hablan con voz propia, yo creo que, como lo digo en el texto, cancela representaciones no solicitadas. Esa crisis nos devuelve la voz, y en las obras de hoy en día siempre están, en las recientes obras de Villascani, la voz del creador y la voz del personaje. O sea, hay una transición permanente entre el actor que dialoga in situ con el personaje. O sea, permanentemente estamos refiriendo, mi personaje piensa, mi personaje se dice, yo tengo una opinión contraria, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos in situ al actor o a la actriz confrontando con sus personajes. Es por ahí un poquito. Es más largo, pero para no hacerla tan extendida. Buenísimo, Miguel. La verdad es un placer enorme escucharte, un aprendizaje absoluto. Tu conferencia está repleta de observaciones condensadas. Nos encantaría pedirte que ampliaras un montón de cosas, como por ejemplo, cuando hablas de las texturas representacionales, ¿no? Y hablas del cuerpo exhibido como información, el cuerpo heroico, el cuerpo ritual, etcétera. Ahí ya tendríamos para otra conferencia para el año que viene, adelantando un poquito que el tema del cuerpo va a ser el tema del próximo congreso. Pero lo que quería decirte es que tenemos que cerrar acá por una cuestión de tiempo, porque viene la mesa que sigue. Hay muchísima gente escuchándote, muchísima gente que querría preguntar, así que te comprometemos ya para el año que viene. Encantado. O sea, en el mismo día el mismo día y el mismo lugar. Acá Vivian me pide el micrófono otra vez, pero no. Perdón. Pero digo, me mata Angélica, porque tenemos que empezar a las 10 con la mesa de ponencias. Así que les pido un gran aplauso para el maestro Miguel Rubio. Sin duda, uno de los grandes artistas, investigadores de Latinoamérica. Muchas gracias, Miguel. Un gran abrazo. Gracias, un gran abrazo para todas y todos. Un gran abrazo. Gracias. Abrazo grande.